Comenzamos entonces con esta conversación sobre resiliencia a desastres naturales y demás temas relacionados con, hay que decirlo, interesante tema eléctrico e importante tema eléctrico. Definitivamente. Hay una realidad, bueno, hablábamos de ese ciclón permanente que hay dentro del sector eléctrico. También ahora mismo hay otro factor, hay una pandemia, que eso lastima la economía de República Dominicana y la va a lastimar a todos los países. ¿Cómo vamos a lograr para hacer frente a ese ciclón interno y a ese ciclón externo que vamos a vivir? Yo te diría, si tú me permites, sí, claro, Rafael, yo te diría que eso es un excelente ejemplo de la resiliencia del sector eléctrico en la República Dominicana. El tema de la pandemia, del COVID-19. La electricidad siguió operando. ¿Entiendes? Es decir, no hubo que hacer muchos ajustes, no hubo que salir corriendo, no hubo que buscar manuales. Las generadoras de electricidad siguieron operando de manera perfecta y dentro de lo planificado. Siempre hubo más electricidad de lo planificado durante todos estos meses que hemos vivido. Ahora, ¿cuándo comenzó el tema a complicarse con relación a la pandemia? Bueno, comenzó con algunas medidas que se tomaron, que podemos hablar o no de ellas, pero fueron medidas sociales y que no vamos a considerarla positiva o negativa, sino que se tomaron en cuanto a que la electricidad no se podía cortar. ¿Entiendes? Así que los usuarios no podían cortarle la electricidad. Entonces las EDES rápidamente, con el tema financiero que ya venían arrastrando, se vieron una situación aún más por el tema de que no se le podía cortar la electricidad. Entonces, y eso tal vez mandó un mensaje de tal vez yo, si seguía trabajando, no pagaba mi electricidad, ¿entiendes? Porque no me la pueden cortar. Entonces, es un tema muy delicado el sector eléctrico y hay que manejarlo con pinzas siempre. Y los mensajes tienen que ser... Pero lo interesante, desde la perspectiva que yo lo veo, no se ha hecho una medición. Pero la gente siguió cumpliendo con su factura. Bajo la tesis, yo sé que dijeron que no me la pueden cortar, pero por si acaso, y creo que mucha gente cumplió con su factura. Sí, sí. De hecho, algunas sedes, particularmente yo que de una zona de concesión de Edesur, llamaba por teléfono diciendo, mire, hoy se venció su factura, como usted sabe, pero si puede pagar tal y tal, y yo honré mis facturas mensualmente como lo he hecho. Fue mi caso igual, conozco mucha gente que lo hicieron igual. Claro, es una realidad. Y yo quiero retomar lo que decía Manuel en cuanto a, para que tú veas que es un tema más bien de gestión, cómo la capacidad instalada respondió. Y no obstante, la demanda bajó un 11% promedio en abril, que fue un mes completo dentro de la pandemia. Hubo un momento de menos demanda, pero en promedio 11%. Y cómo, increíblemente, lo comentaba también en una ocasión anterior, tuvimos 300 megas de renovable, completamente en línea, de manera casi permanente, entre solar y eólico y algo de biomasa. O sea que realmente el sector generación no hubo traumas en operar con la pandemia. Claro, las medidas que se tomaron, cada país hizo lo que pudo. Hay países que lo que hicieron fue que las tarifas, las facturas, perdón, le permitieron hacerlo en 4 pagos, en 6 pagos, o sea, dividieron el pago de las facturas mensuales dentro de la pandemia a 3 pagos cada una. Entonces, hay diferentes modelos y es así. Pero de todas formas, yo quiero decir que en el caso dominicano, 11% de baja de la demanda no fue algo catastrófico. O sea, nosotros por tener el driver de la demanda, lo que empuja la demanda es el consumo residencial y sobre todo en las noches. Nosotros, a diferencia de los países industriales, que el pico se da... Yo pensé que era lo contrario, que las empresas eran... No, en los países industriales usualmente... Sí, okay. El pico lo hace las 4 de la tarde, las 3, cuando están todas las empresas. Nosotros el pico de la noche, usualmente se da entre 8 y 9 de la noche, y ahora que hubo ¿cómo se llama? Confinamiento. Sí, exactamente. Toque de queda, pues era obligatorio. Sí, el consumo eléctrico. Entonces, si tú ves en el día, la demanda de la noche, que es donde se produce el pico del sistema, se mantuvo bastante constante. El bajón se dio en otros lugares, los malls cerrados, las industrias cerradas en el día, etcétera. Hubo países de 17%, 25% de baja de la demanda y mucho más. ¿Y ese impacto representa un costo financiero que afecta a la generación, por ejemplo? Bueno, las empresas de generación claramente sufrieron.
porque hubo es decir, en términos de venta de su producto, que es la electricidad, porque hubo una caída en la demanda. Pero, no obstante, son empresas que están preparadas y resilientes para enfrentar este tipo de crisis. Otra cosa, tu pregunta inicial de que cómo enfrentamos esto, hubo algo muy positivo, y es que la pandemia encontró al país con una matriz de generación muy diversificada. Y ya en las últimas etapas de diversificación plena, que es la conversión de todas las plantas de gas natural de San Pedro de Macorís, con la extensión del gasoducto de AES, con la empresa Enerdon que se creó. Entonces, ¿qué pasó? Que del año pasado teníamos precios altos por el calor, la sequía, etc. Y este año el precio va a andar en promedio por 7 centavos de dólar el kilovatio. Entonces, eso obviamente permite al país tener, es decir, absorber la crisis del COVID-19 de manera más fácil que otros países. Tú tienes un precio internacional de petróleo bajo, tú tienes también diversificación de la matriz, renovables, generación renovable que ha crecido de manera importante en los últimos años. Así que eso también le permitió absorber el golpe de la pandemia de manera más efectiva. Otro tema con relación a la resiliencia, porque es un tema complejo, es el tema de la sequía. Es decir, aquí no hay que esperar huracanes, ni hay que esperar terremotos. Aquí tenemos todos los años un impacto del cambio climático. Y grave, y el grave. año pasado y el antepasado, o sea, Fueron cada terribles. vez, o sea, fue horrible. Y todos los años es predecible ya. Sí. Y sabemos que los varios meses del verano va a haber una sequía. A menos que venga la niña o el niño, no sé cuál es que llueve mucho, pero normalmente en los últimos 3 años hemos ido hacia allá. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que nosotros dependemos cerca del 12% de la matriz de agua hidroeléctricas. Y ha llegado meses que han generado 5%. Y eso es algo que se puede planificar y que tú puedes saber cuál va a ser la variación en el precio. Y tú tienes que tener plantas de generación rápida como derivados que entren al sistema y puedan llenar el vacío de la la sequía no es que afecta la cantidad de generación, sino el costo, el precio. el precio, porque entran plantas de generación de reserva que son de un alto precio. Claro, es decir, te varía la matriz. Sí. Porque la matriz tú no la puedes ver, la matriz de generación, como ninguna matriz, ni financiera ni nada, tú no la puedes ver estática. Constante, sino La que matriz, cambiante. exacto, la matriz varían según las condiciones externas del mercado. En este caso, cuando tienes sequía, tú sacas la hidroeléctrica, que son baratas, y por ahí podemos ver si de verdad se le pagan o no. Sí. Que ya eso es otro tema, pero son baratas, ¿verdad? Y entonces tú tienes que entrar a otras. Depende de la demanda. Si la demanda está bajita, en un momento bajito, que no es el pico, tú puedes entrar plantas base que estén ahí, que tal vez no están generando su capacidad. Pero ese es el tema, que te varía la matriz, y algo que tú debes de prever anualmente también. Qué interesante. Se me ocurre una pregunta, está fuera del tema, pero vamos a quedar con ella. O sea, dentro del tema eléctrico, pero fuera del tema de la resiliencia. Correcto. Y es, ¿tenemos potencial nosotros para más hidroeléctricas? No, porque realmente. he leído, exactamente. No realmente. Eso es lo O sea, sí, que no se puede hacer más. No, la capacidad instalada de las hidroeléctricas anda en torno a los 600 megas, pero eso es instalado. La efectiva, la que se despacha, depende del año hídrico, cuánto llueve en el año, etcétera. Y muchas de ellas también no dan el 100% porque los sedimentos que ha habido, etcétera. La verdad es la siguiente, o sea, el agua es la fuente de energía más barata. El agua se le pone un valor porque el agua no tiene valor. Lo que pasa es que cuánto me costó la presa, tal y tal. Y todas esas presas, en nuestro país no hay lo que le llaman hidroeléctricas de salto, que es una cascada el día entero generando, sino que son de embalse. O sea, es como una piscina, la llenan y en la noche, cuando el embalse se llena, la abren. ¿Por qué lo hacen de noche? Para tratar de que, como la demanda es su punto más alto y hay que llamar a todos, baratos y caros, a generar para calzar la demanda, por lo menos el agua es una base y tú puedes tener 200, 300 megas, lo que haya disponible de agua. Como bien ha dicho Manuel, hemos tenido años críticos de un promedio de 12-13%, que es más o menos la generación de agua del parque generador. Los últimos años han sido 6% el antepasado, 9%, hemos estado por ahí y eso afecta el precio.
porque en las horas de punta, o sea, la hora pico, si tú no tienes los 300 megas de agua, los tienes que meter térmico o de carbón, de lo que fuere, y te va a costar siempre más que el agua. No hay nada más barato que el agua en el tema de generación energética. Pues es lamentable que no tengamos Sí, flexibilidad en ese pero ahí, y con esto termino, sí hay muchas posibilidades de mini hidros. El país tiene unas 16, 18 proyectitos donde hay zonas específicas, no interconectadas, donde algunos saltos de agua y sirven para 200 casas, 70 casas, 400 casas, y ha habido buenas experiencias en ese sentido. Incluso pudiera hacer proyectos privados y se empodera a esa población a que se pueda operar eso. Incluso se pueden hacer proyectos en cooperativas. Claro, de hecho se hacen cooperativas y la propia comunidad coopera en la construcción, se emplea a la gente en la construcción, luego ellos crean, ellos mismos cobran la energía porque tienen que tener una plantita. Pero quería decir un punto, y con esto le paso el turno a Manuel, de que otro aspecto que ayuda a la resiliencia del sector eléctrico ante desastres naturales es la generación distribuida, que lo hemos conversado en otras ocasiones, por lo menos una vez pasada que estuvimos aquí pudimos hablar de eso. La generación distribuida, que significa el tú tener en puntos neurálgicos del sistema, generación puede ser de almacenamiento, como se hablaba, de baterías de almacenamiento, puede ser hasta renovable, en el caso de que no sean eólica y tal, y tú puedes ir levantando el sistema como con islas, y la energía distribuida en un momento de crisis, aquí hemos tenido el caso de sistemas aislados, que con la ayuda de generación puntual de hoteles, de proyectos, han ido supliendo la demanda en lo que restablecen el servicio al 100%. Y ese es un tema que yo creo que poco a poco en el país hay que promover, lo que se siga desarrollando. Interesante. Sí, no, un tema que si bien no tenemos mucho más potencial en términos hídricos, es decir, empresas grandes, sí tenemos en cuanto a renovables. Es decir, este es un país tropical, donde hay mucho sol, y todavía anda como por 8% el porciento del país de generación de renovables entre eólica y solar. Y aquí en la República Dominicana tenemos un gran potencial, especialmente en la zona noroeste del país, es decir, Montecristi, toda esa zona por ahí, y la zona sur. Y eso es algo que como país debemos de enfocarnos. Hay que estimularlo. Hay que estimularlo. Hay mucha inversión extranjera nueva que ha venido, pequeños grupos pequeños para los estándares del sector eléctrico dominicano que han entrado aquí, son grandes grupos internacionales, y empresas dominicanas que ya tenían inversión aquí, como es Jaina, AES, la propia CPEM, y así otros, han incursionado. En el caso de Jaina ha crecido los parques de generación, los cuales es vital para el país, ¿entiendes? Eso te da cierta independencia de la volatilidad de los precios internacionales del gas natural y de petróleo y de carbón ahora. Vamos a seguir hablando de energía eléctrica y los fenómenos naturales. Continuamos hablando de